Muy buenos días a todos, le damos la bienvenida a este conversatorio sobre auditoría de TI, tecnologías de la información. Esperamos que este tema sea de suma importancia para ustedes y de interés y que le saquen el mayor provecho posible. Porque hoy tenemos con nosotros un gran expositor, un profesional con gran experiencia en todos los procesos de auditoría de tecnología de la información. Se trata del señor Walter Liale. Él es de Argentina, licenciado en informática con 30 años de experiencia en seguridad de la auditoría y tecnología. 27 años de docencia en la universidad, en el ámbito universitario, y con una gestión de amplio conocimiento de las auditorías en la seguridad de la información. Es una persona que sabemos que por toda su experiencia va a poder aportarles mucho a ustedes que tienen ese interés de conocer cómo prepararse para un proceso de auditoría. Sabemos que muchos a veces no duermen bien por esos temas, así que esperamos ayudarlos mucho con todas esas ideas que van a estar hablando Walter junto a nuestro amigo Yusuf Hassan, que ustedes lo conocen, cual es un profesional con más de 10 años de experiencia en el área de tecnología de la información, en el área de seguridad informática, auditorías y continuidad de negocio. Así que los dejamos con ellos. Por favor, los micrófonos son suyos, Yusuf y Walter. Bienvenidos. Hola, buenos días. Gracias, Hugo. Todo tuyo, Yusuf. Hola. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y por el espacio que me dan para poder hablar. Espero estar a la altura de lo que hablaste, Hugo, de tu presentación. Muchas gracias. Hola, Yusuf, ¿cómo andás? Muy bien, aquí Seguro que sí, no te preocupes. Estamos seguros de eso. Gracias, muchas gracias. Yusuf, ¿cómo andamos? Muy bien. ¿Y usted cómo está, Walter? Bien, bien, gracias a Dios, todo tranquilo, con ganas de compartir una charla con un amigo. Gracias, muy amable. Así que bueno, ¿te parece que empecemos a conversar? Sí, empecemos. Ok, buenísimo. Obviamente acá la idea era un poco tocar el tema de lo que es la auditoría de TI. Vaya tema que tiene sus recovecos, ¿no? Habitualmente la auditoría de TI es una cuestión, la auditoría en sí misma, es una cuestión que tiene muchas aristas y se la suele mirar de distintas partes que vamos a tratar de tocarla desde el punto de vista de las experiencias personales y las concepciones de cada uno puede llegar a tener sobre el tema. Como para darle un poco de formalidad o de organización a la secuencia de ideas, habíamos planteado la idea de hablar un poquito de historia, un poco de los estándares, que también tiene mucha incidencia sobre la tarea de auditoría, los procesos de auditoría y fundamentalmente ver cómo podemos llegar a la conclusión de tener que repensar los ecosistemas innovadores en el área de auditoría, porque no es una cuestión que solamente se cierra en el desarrollo o en la gestión de la tecnología, sino que también es algo que hace, la auditoría no se puede quedar despegado de eso. Hablando un poco de historia, obviamente esto viene a una evolución de hace muchos años. Si nos retrotraemos, para no hacerlo muy formal desde el punto de vista histórico, la palabra auditoría deriva del latín audire, que es oír, que en realidad lo único que apuntaba es a tener un equipo de personas que daban valor de verdad a determinadas acciones de orden contable, en primera instancia, que lo que tenían por objeto es poder recaudar impuestos. Entonces ese grupo de personas, o de conocedores, o de elegidos, o como vos quieras, reunían de la forma en que podían sus evidencias y a partir de ahí tomaban decisiones para ver cuánto tenía que tributar cada persona. Obviamente esto se explayó,
se fue, la empresa empezó a trabajar de otra manera, empezaron a crecer un montón de cosas y empezaron a insertarse muchas verticales en lo que es la organización de una empresa. Entre esas verticales se incluyó, por mencionar alguna, el área de tecnología o el área de sistemas o el área de organización y sistemas, o como lo quieras llamar, o sea, siempre apuntan a lo mismo. Pero que específicamente están orientadas a un concepto que es mucho más general, mucho más básico y mucho más importante, que es el tema del control. Entendiendo por control un proceso en el cual se compara un elemento, que es el producto de la dinámica, con lo que está normado o lo que está previsto que tenga que resolverse. Si esa comparación hay que hacer toda una revisión, reacondiciona, se generan las prácticas de corrección de ese evento, más allá de determinar cuál es su naturaleza, y se lo vuelve a controlar para ver si el elemento que hay que modificar es ese elemento, esos parámetros, o los parámetros en sí mismos. Pero bueno, eso más que nada venía de la mano de poder generar el concepto de auditoría y por qué el tema de control, ¿no? Entonces, con el correr del tiempo y la tarea de auditoría, sobre todo la de TI, ¿no? Tenía tantas aristas, tenía tantas formas distintas de poder hacerse, como cualquier tarea de control, empezaron a aparecer regulaciones de mercado, empezaron a aparecer regulaciones organizativas, empezaron a aparecer formas de trabajo distintas, conceptos de trabajo distintos, y sobre todo empezó a impactar la tecnología en función de cómo procesar los distintos datos o cómo, digamos, apoyar los distintos esquemas de decisiones que tienen las empresas para su funcionamiento y su dinámica. En ese punto, la tecnología pasó a ser también un objeto de control. Como una forma de organizar esa forma de control, ese objeto de control, empezaron a aparecer un montón de normas, o de estándares, o de, digamos, buenas prácticas en su momento, que después se van siendo adaptadas y van mutando hasta transformarse en estándares realmente válidos para poder organizar una tarea. Ahí en la diapo tenemos obviamente algunas de ellas, algunas que son propias de auditoría, otras que no, otras que son de gestión, otras que son de buenas prácticas, pero que en general todas apuntan al mismo esquema, a un esquema de control en el área de TI. Ese esquema de control muchas veces cuenta con determinadas características, que es apuntar al mismo objeto de control con distinta óptica o con distinta lupa, si lo querés llamar así. ¿Sí? O sea que si nos podemos analizar cada una de ellas, podemos ver que muchas, fundamentalmente por tomar un eje, la seguridad de la información está abordada por distintos estándares que en algunas veces son concordantes, concurrentes, y otras veces son divergentes en respecto a la óptica. Eso genera un problema, porque no tenemos un patrón común como para poder realizar y desarrollar la tarea. Obviamente que siempre la dinámica de los procesos a través de los estándares empezó a tratar de agilizar determinados procesos. Esa agilidad en los procesos, por un lado, provoca la generación de tiempos más cortos para poder abordar la tarea de auditoría, y por el otro lado, el efecto inmediato son el problema de las controversias con los auditados. El problema de las controversias con los auditados es fundamentalmente porque muchos estándares no siempre son conocidos por el auditado, o por lo menos al momento de tener que poner en producción
una infraestructura o una tecnología, en el afán del hacer, mucha gente operativa deja de lado los estándares, que después son los con los cuales nos van a auditar. Ahí Eso, como tú mencionas, perdón Walter, ahí como tú sí, mencionas, sí. la importancia del sentido común, como es casi que un filtro, ¿no? Bueno, sí, tal como vos decís, es importante el tema del sentido común, como está mencionado en la diapo, y por eso está en otro color. Sí, Pero ¿por qué porque lo es pongo como en un otro, filtro. ¿por qué lo pongo en otro color? Esto en realidad, la idea de ponerlo de otro color no era diferenciarlo de las estándares que están vigentes. Para nada, de hecho tiene la misma forma. No está compendiado, nada más que en el sentido común o el criterio común, como lo tengo determinado ahí, concurren demasiadas cosas. Por un lado, concurren aquellos conceptos o preconceptos que tiene la empresa para desarrollar una tarea basada en procesos altamente tecnificados y el conocimiento de las áreas de control y las áreas operativas, que son las normas y procedimientos que se mencionaban en algún momento, ni más ni menos que eso. Ahí es donde se vuelca el criterio común y el sentido común de la empresa, cómo va a abordar la tarea de control y la tarea de ejecución de los distintos procesos de tecnología. En este punto es importante hacer un tema, porque muchas de estas certificaciones cuentan con lo que llamamos certificaciones, donde se le entrega a la persona una característica fundamental que es la capacidad de poder ser reconocido como alguien certificado. Cosa que puede estar bien, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Desde el punto de vista personal, entiendo que la carrera de un auditor es el último eslabón de un exitoso desarrollo en la actividad operativa, en la cual la persona tuvo la posibilidad de crecer en el conocimiento y crecer en los distintos esquemas de control a partir de la evolución de la tecnología. Por el tema que hablábamos antes, muchas empresas que no son internas de control implementaron la idea del checklist. El checklist, que es un estándar, pero es un formulario en el cual podemos determinar el pasa y no pasa, puede ser bueno para determinadas cosas, como puede ser una auditoría de cumplimiento. Cumple o no cumple, perfecto, y a partir de ahí defino. Pero ¿qué pasa? En el área de sistemas y en tecnología, no todo es blanco y negro. Hay una gama de grises intermedio que es fundamental valorizar. Y que el auditor, por eso te hablaba de la experiencia de la persona o del profesional, debe considerarlo para poder establecer y tener realmente una visión integral de una película y no quedarse con la foto del pasa no pasa. ¿Se entiende? Convengamos que una película es una secuencia de fotos. Yo no puedo sacar una foto y decir, acá esta persona estaba mal, porque en realidad tengo que analizar la película, no quedarme con la foto. La foto es solamente una evidencia de algo en un momento histórico, como también lo es un examen que le permite al auditor poder decir, mira, yo estoy certificado, pero que en realidad es haber recitado la respuesta adecuada en un punto determinado de tu historia como estudiante. ¿Sí? De ahí, traspolarlo a la actividad profesional es muy difícil, porque una cosa es la cuestión áulica, digamos, y otra cosa es la cuestión de Es campo. correcto. Sí, no, nos queda claro, nos queda claro. Es cierto lo que comentas, Walter. En ese punto es donde, en lo personal, creo que es fundamental que los auditores o quienes pretendan ser auditores tengan la capacidad de, o se planteen como objeto, poder hacer ese puente, construir ese puente y darle un valor agregado al estándar, que puede ser bueno o malo, no lo sé, que puede ser útil o inútil, no lo sé, puede ser óptimo o desastroso, no lo sé, pero que en realidad
no es que yo a través de ese estándar puedo en forma directa traspolarlo y analizar una infraestructura. No. No todas las infraestructuras con la misma arquitectura son iguales. No todas las soluciones de tecnología son iguales, por más que se usen los mismos equipos, por más que se usen las mismas aplicaciones, porque no todas están configuradas de la misma manera. No todas Es corren de la misma correcto, manera. es Entonces, correcto, Walter. esa personalización o customización de esa estructura o patrón de control es el valor agregado que tiene que dar el auditor. No quedarse con el estándar pelado, porque nunca voy a poder dar cumplimiento. Las infraestructuras o la arquitectura tecnológica no está orientada a cubrir específicamente un estándar de utilización del recurso. Están orientadas, sí, a cubrir determinados protocolos de construcción de tecnología, ¿sí?, para los requerimientos del mercado. No necesariamente, porque no están orientadas a un uso en particular. ¿Se entiende lo que digo? Sí, estamos claros. Sí, se entiende claro. Perfecto. Discúlpame si yo te lo comento así, como si sé que lo entienden, sé que es claro, pero no sé si yo fui claro, por eso te lo Sí, aclaraba. queda completamente claro. Sí, Eh, estamos claros. Otro de los problemas que tienen los estándares, y voy a tratar de hacerlo un poquito más corto, es que muchos de ellos no tienen la misma dinámica que las infraestructuras para actualizarse. Entonces yo te hago una pregunta, Yusuf. Supongamos que vos tenés un auto deportivo de último modelo, ¿bien? Te lo has comprado la semana pasada, el último modelo que salió de la mejor marca del mundo. Tenés que llevarlo a hacer un service, ¿sí? Porque te fuiste a pasear recorriste los kilómetros necesarios como para poder adelanté una pantalla, pero bueno, no importa. ¿Vos lo llevarías a algún lugar donde los técnicos sean buenos, pero trabajen con manuales antiguos para que te lo No, controlen? no, no, No. realmente es una mezcla, Walter. Ahí lo importante es que la persona está actualizada, pero conozca las bases. O sea, las bases es fundamental, es necesario conocer las bases. Lo que sucede es que tiene que ir actualizándose y no quedarse solamente con un manual escrito, porque la tecnología va cambiando, los tipos de ataques van cambiando, la forma de trabajar va cambiando. Entonces, si bien es cierto, los manuales muchas veces no se actualizan porque hay muchas normas que nosotros ponemos, por ejemplo, un manual, una norma X, puede ser que fue redactada hace 2, 3 años, no se ha actualizado, sin embargo, la situación en el mundo se está cambiando, la situación de los ataques y demás está cambiando, entonces hay que buscar la mezcla adecuada, la mezcla correcta. Ahí es donde debe trabajar el profesional, no quedarse con ese estándar. Ahí es donde tiene que aportar su conocimiento y experiencia para darle el valor que realmente tiene que tener la tarea de auditoría, la tarea de seguridad, o la tarea de control, si quieres llamarlo de forma genérica. Realmente ahí se demuestra lo que uno sabe hacer y puede hacer, y tiene la capacidad y tiene la convicción de hacerlo. ¿Sí? Ahora, entrando un poco más en el tema de auditoría, vamos a la pantalla esta, donde hablamos de procesos de auditoría de TI, donde en realidad los procesos de auditoría de TI son en realidad distintos segmentos de películas que están interactuando, como si volvemos a la definición de sistemas, entre sí para lograr un objetivo común. En esa secuencia de pasos tenemos muy en claro que interactúan un montón de elementos que son concurrentes, otros elementos que son disponibles y otros elementos que están altamente involucrados. En ese punto es importante que los procesos tengamos que tener en cuenta como auditores, volviendo al concepto, que es una película, no es una foto. Una foto es solamente una evidencia. Volviendo al tema de la evidencia y de la foto, es importante que, por ejemplo, un tema que me había olvidado de mencionar, es que muchos estándares no están, por ejemplo, por darte un caso, no contemplan el mismo protocolo de conservación de una evidencia que lo hace el área de forencia. Cuando en realidad, si yo encuentro una evidencia grave, que pueda ser catalogada grave, eso puede ser derivado a un juicio,
que puede perder valor si no está conservado de acuerdo a protocolos. Entonces, tengamos en cuenta de no guiarnos solamente por los estándares, sino que hay muchas cosas más que tenemos que tener en cuenta al momento de tomar una evidencia. Bien, volviendo al tema del proceso, y discúlpame que haya saltado para atrás, pero me parecía importante mencionarlo. Para poder definir el proceso tenemos que saber qué buscamos o qué pretenden que busquemos, qué técnicas vamos a usar para lograr eso y qué conocimientos tenemos que contar para poder llevar adelante eso que comprometimos para hacer. Obviamente que las auditorías siempre se planifican por periodos, semestres, trimestres, anuales, como quieran. Y que las técnicas que podemos usar, más allá de las tradicionales, pueden estar basadas en la infraestructura o en la metodología que tenemos en el tiempo que tenemos para desarrollar las auditorías. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta que la función de control, desde el punto de vista de la auditoría, no tiene que entorpecer el normal funcionamiento del servicio. No tenemos que ser un estorbo. ¿Sí? Tenemos que aportar, sí, pero no interrumpir. Que también genera controversias. Obviamente genera controversias. Ahí es donde el auditor tiene que estar más capacitado en tener los recursos necesarios para ser empático y que la planificación de las tareas o de los procesos que se van a definir reconozcan que del otro lado hay gente trabajando. Es que eso que tú mencionas, Walter, es importante. Ahí estamos hablando sobre habilidades blandas. No es solamente llegar y auditar como si estuviéramos trabajando con robots, sino con personas humanas que tienen un conjunto de habilidades. Es muy importante generar empatía, es muy importante generar el clic, la química adecuada para que el proceso de auditoría fluya de manera adecuada. Totalmente de acuerdo. Es que para llegar a ese punto tenemos que tener en cuenta, primero, y el auditado le tiene que quedar claro, que nosotros no vamos a buscar cabezas. Vamos a acompañar y ayudar a que el trabajo sea mejor y se logre de mejor manera, con los recursos que hay, o requiriendo mejores recursos o mejores formas de trabajo, o incluso capacitaciones, ¿por qué no? Porque nadie sabe todo, ni todos sabemos algo. Cada uno tiene un segmento de cosas en las cuales es muy bueno, pero que es complementario al conocimiento del que está al lado. Y en esa construcción es donde se genera también el conocimiento común. O sea, es tan importante lo que se hace como la tarea de quien opera como la tarea de quien controla. Porque son complementarias y hacen a la buena calidad de servicio, que en realidad es lo que es el área de tecnología. No es otra cosa más que un área de servicio. No toma decisiones en sí misma, toma decisiones operativas, pero las decisiones de negocios, si bien la toman otras verticales, muchas veces, y en empresas altamente tecnificadas, están paradas sobre los datos del servicio que se brinda por TI. Y eso es muy complicado, y eso es muy riesgoso, porque donde los procesos ya sea los operativos de TI como la auditoría de TI no controlando adecuadamente, pueden hacer tomar decisiones equivocadas. Y eso es caro. Eso es muy caro. En este punto es donde tenemos que tener en claro que tantas las áreas operativas como el área de auditoría en particular tiene que estar formada por recursos, por humanos con recursos, no solamente por recursos humanos. Tener humanos con recursos implica que las personas saben lo que tienen que hacer, lo hacen con total honestidad y son totalmente profesionales para llevar adelante el servicio. Sí, de hecho, esa es esa es una de las ideas que nosotros buscamos impulsar, que se vean las personas como seres humanos con capacidades que tienen que ser utilizadas adecuadamente para que haya una sincronía y una armonía en la empresa y para que las auditorías al final no se vuelvan un dolor de cabeza realmente. Nos queda claro el concepto. Es que justamente es fundamental para este concepto que yo también abogo y comparto contigo, el articular capacidades. Articular capacidades es fundamental. Ya no sirve el paso a no paso del formulario checklist. Ya no sirve pararse sobre un estándar solamente. Hay que ser un poco más proactivos
poco más empáticos y saber que la auditoría no es punitiva. Hay que profundizar mucho el concepto de que la auditoría no es punitiva. La auditoría es un proceso que forma parte de, es un proceso más dentro de todos los procesos que tiene una empresa, que cumple un rol. Ese rol es tan importante como el de mantener un servidor, el de configurar la seguridad de un servidor o de una comunicación. Cada uno en su rol es importante porque si un servicio no se presta. Y si no se presta el servicio en forma adecuada, pierde valor el área. ¿Sí? Sí, así es así. Entonces, pensar en planificarlo, un poco lo habíamos hablado recién, ¿no? Pensar en planificar no solamente qué voy a hacer, sino quién lo va a hacer, quiénes son las personas capacitadas para hacerlo, quién tiene la mejor formación para hacerlo, quién tiene la mejor experiencia para hacerlo, cuánto tiempo van a aplicar a cada tarea, cómo vamos a hacer el seguimiento y cuáles son los indicadores que muestran si lo que se está haciendo es bueno o es malo. Ya no solamente de la actividad operativa, que no es, puede o no ser resorte de la auditoría de TI, sino que del control inmediato operativo, sino de la tarea del auditor. También hay que llevar indicadores de lo efectivo que es el auditor desarrollando su tarea. ¿Sí? No es cuestión de llenar formularios y Sí, es decir, correcto. no te castigo, no. Yo tengo que saber que esa persona que está realizando una Lamentablemente, tarea sí. genera. Lamentablemente, sí, se entiende. Lamentablemente ese enfoque del que aún existe en muchas empresas, Walter, ese Bueno, enfoque del auditor que castiga, y muchas veces lamentablemente es incluso hasta patrocinado por la alta gerencia, por los gerentes, por la junta directiva, muchas veces buscan esa figura de auditor que llega a castigar, que llega a causar caos, y no saben que al final lo que están haciendo es creando un mal clima organizacional. Porque en vez de que el sí. auditor se convierte en una persona que ayuda a la empresa a alcanzar su objetivo, al final se termina convirtiendo en un policía, alguien que es mal visto, y eso genera choques en la organización, y es precisamente lo que no debe ocurrir. Es que justamente, Menos cuando es un auditor interno, que un auditor externo con esa situación particular, muchas veces no se puede controlar, pero cuando es una persona interna que tiene que remar junto a toda la organización para alcanzar objetivos, lo que está haciendo es que está causando divisiones y está haciendo que todo el mundo esté en contra de él, no ayuda para nada a la organización a alcanzar su objetivo. claro. Pero ¿sabes qué pasa? En ese punto comparto gran parte de lo que decís, pero no obstante, vamos a darle una vueltita más de rosca, si te parece. Fíjate que un auditor externo va a tener una visión muchísimo más sesgada de cómo se realizan y cuál es la cultura del área de tecnología. Vos sabés que es un microclima el área de tecnología de cada una empresa. Cada uno trabaja de una manera distinta. Esas personas, esa cultura organizacional dentro del área de TI, muy personal de las áreas y de cada una de las empresas, no la puedes conocer en 5 minutos que hablas con alguien. Con lo cual, tenés que hacerlo muchísimo, volvemos al tema de las ciencias blandas, tenés que ser mucho más sencillo, mucho más humilde y mucho más honesto con tu saber. No podés ir a tratar de implementar un paso no pasa con algo que no sabes cómo se resolvió o cómo está pensado resolverse. Porque no tenés tanto tiempo desde afuera de la empresa para interiorizarte de cómo está desarrollado y cuál es la cultura de esa empresa. ¿Sí? Que vas a tener que tener, como hablábamos antes, tus recursos para llegar al conocimiento, totalmente de acuerdo, y eso es algo que nunca lo vamos a poder soslayar. Pero sí son distintas la cantidad de puentes que tenemos que construir como auditores, si somos auditores internos o somos auditores externos. Si somos auditores externos, nos van a faltar puentes para llegar a la gente. Tenemos que construir más puentes, porque el conocimiento, más allá de la objetividad, el conocimiento general de cómo está resuelto el problema de la gestión de los datos dentro de una empresa, lo tienen ellos, no lo tenemos nosotros. No tenemos una idea de cómo tendría que ser y no podemos, volvemos a lo mismo, no podemos pararnos en el estándar. El auditor interno ya tiene la concepción cultural interna y necesita menos puentes para llegar a lo que tiene que resolver. ¿Se entiende? Más allá de que compartan jefes, no importa, pero tiene otra
otras vías de comunicación para llegar a ese conocimiento. ¿Sí? ¿Se entendió? Yusuf. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Sí, hola Walter. Estamos esperando que regrese un momentito Yusuf porque se le cayó un momento la señal, pero tú prosigue con el tema, no te preocupes. Perfecto, listo, dale, gracias. Organizar tareas de campo. ¿Qué sería organizar tareas de campo? Organizar tareas de campo en particular es poder decir, planificar bien cómo se va a llevar una cosa a partir de otra, cómo se va a construir ese esquema. Una de las cosas que es fundamental es la creación de equipos, crear equipos, establecer las distintas rotaciones de énfasis respecto a lo que vamos a analizar, entender que existe una transversalidad desde el punto de vista de la auditoría y desde el punto de vista de la gestión de datos y de la gestión de sistemas de información, tener en claro que existe un alto criterio respecto de la oportunidad en que tenemos que organizar las tareas de campo, porque si no seguimos ganando enemigos. Y no es la idea ganar enemigos, la idea es construir valor. Y esa construcción de valor es impresionante para poder derribar un montón de mitos que tienen que ver con la gestión empática de las personas y de la generación de una sinergia particular. Es Obviamente, correcto, Walter. Disculpa, ahí, por ejemplo, el tema de organizar la tarea de campo es fundamental. Es muy importante incluso verificar cómo están las diferentes áreas. Por ejemplo, en mi experiencia personal, cuando a mí me tocaba auditar, yo lo que te puedo decir es que uno siempre busca la manera de no interferir, no causar molestias a las áreas. Porque ¿de qué sentido tiene que un auditor quiera venir a auditar un determinada área, por ejemplo, un área de operaciones en horas de la mañana, cuando, por ejemplo, en un banco sabemos que no es la mañana, es cuando están haciendo todas las transacciones, están con un tema de SWIFT, está con un tema de transacciones, está con un tema con un cajero automático? No tiene ningún sentido para un auditor interno venir a las 9 de la mañana a interrumpir la operación del área de operaciones, por así decirlo, que valga la redundancia. Entonces es muy importante que esas tareas de campo siempre tomen en consideración la manera de no afectar la empresa, buscar un mecanismo en que ambos ganen, tanto el auditor puede hacer su trabajo como el auditado también logra hacer el suyo y no causar ese conflicto que muchas veces se sucede cuando una persona no quiere ceder, cuando el auditor no quiere ceder. por eso hablaba del tema, comparto tanto, por eso hablaba del tema de la oportunidad, ¿sí? Que como concepto para seguir ganando enemigos. Eso no quiere decir que ante patrones de comportamiento reñidos con las normas no haya que hacer auditorías in situ y de contingencia, si la querés llamar, para poder detener determinados procesos que no están funcionando de la forma regular. Bien, como también no siempre, más allá de que pongamos tener una cantidad de puentes adecuados con los auditados, cada uno va a dejar de cumplir su rol por haber tenido puentes de amistad con alguna de las personas auditadas. Cada uno sabe qué es lo que hace y por qué lo hace. Estamos en claro. Siempre teniendo en cuenta que lo que hacemos es controlar y planificar una tarea para no interferir, que en realidad estamos interfiriendo en un esquema de información, un esquema de toma de decisiones que no es el propio, es el de la empresa. El de la empresa tiene que alimentarse esas decisiones a partir de un esquema de servicios que nosotros tenemos que garantizar o brindarle, como la gente de seguridad, como la gente operativa. ¿Sí? Justamente ese es el objeto por el cual cada uno de nosotros estudia, para poder brindar ese esquema confiable de información para la toma de decisiones. Hay un concepto que yo manejo mucho que es que uno no estudia para sí mismo. Un médico no estudia para curarse a sí mismo, estudia para curar a otros. Acá lo que estamos haciendo, los que estudiamos sistemas, es brindarle un sistema a un tercero, mejorarle la calidad de vida de su trabajo a un tercero, no a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, si salimos de eso, estamos
O sea, nos equivocamos de carrera. Nos equivocamos de carrera porque dejamos de cumplir la función que originariamente tiene la carrera en sí misma. Pensar en relaciones con las áreas auditadas es la construcción de puentes de las que hablábamos antes, ¿sí? Tener la sensibilidad con las áreas de poder determinar cuáles son las tareas básicas y qué es lo que se desarrolla con el afán del hacer. El afán del hacer es aquellas personas que pudiste haber encontrado vos, que por hacer las cosas rápido, se olvidan de determinados temas que son importantes, que deberían considerarse. Pero el afán del hacer y de brindar el servicio los hizo omitirlas por salir a producción. Y no siempre son buenas ese tipo de decisiones. Tienen que ser muy controladas y muy planificadas. Este proceso de intercambio y de decir, mira, esto puedes haberlo hecho, tiene que generar la sinergia adecuada para que el auditor y el auditado tengan relaciones, objetos, se descubran en un objetivo común y que fundamentalmente tanto lo que dice el auditor como dice el auditado genere valores mayores, mejores valores de trabajo y mejores construcciones. Pensar en una estructura propia colaborativa, que es como está mencionando acá. Nadie es dueño de la verdad. Son todas verdades por partes, que en realidad hacen un todo. Y esa construcción la hacemos no solamente los auditores, con nuestra visión, la hace la gente de seguridad, la gente operativa e incluso el usuario final. Todos colaboramos para que esa estructura propia sea colaborativa y en realidad tenga calidad. Cada uno con su conocimiento y con su practicidad. ¿Bien? ¿Cuál es mi objeto? Hoy la idea es repensar aquellos sistemas o hacia ecosistemas innovadores. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en que por un lado tenemos estándares y normas rígidas, estáticas, y por el otro lado se viene una ola de todas soluciones disruptivas que rompen con los esquemas tradicionales de negocios. Entonces, disculpa, Walter, ahí el tema, si bien es cierto, como tú comentas, de que es un poco rígido, posiblemente el espíritu de quienes crearon los marcos de referencia no era tampoco tenerlo de una forma tan rígida. Muchas veces estos esquemas surgen porque tienen que de alguna manera aterrizar los conocimientos que se tienen. Por ejemplo, un determinado marco que se utiliza para auditar la nube, por ejemplo, muchas veces primero se crea la tecnología antes que el estándar. En el caso de la nube, alguien empieza a poner servidores en otro lado y crea la famosa nube, que no es más que la computadora que tiene otra persona. Y después de que surgió la nube, entonces empezaron a salir, por ejemplo, normativas como la Cloud Security Alliance y otras. Entonces, estas alianzas tratan luego de dejar algo por escrito de cómo deben ser las mejores medidas de seguridad, pero sin embargo, muchos de esos esquemas, a pesar de que algunos lo quieren implementar como algo rígido, no son tan rígidos, muchas veces están abiertos a la implementación. Por ejemplo, pongamos el caso de la ISO no te dice específicamente qué tienes que hacer, la ISO solamente va por los bordes y te dice que tienes que tener mejores técnicas de seguridad, mejores técnicas para teletrabajo, mejores prácticas de seguridad en esta área, pero no te lo ponen muy al detalle. Hay otras que sí van muy al detalle. Y eso que tú comentas es sumamente importante, el valor que nos estás brindando, pero como bien mencionas, hoy en día ya esa situación bajo la cual surgieron muchos de esos estándares han cambiado. Ya no, hay más información en la nube que on-premise, como se dice. Y de hecho ha habido muchos ataques durante esta pandemia, ha habido demasiados ataques en la nube, hay mucha información que ahora está disponible, los ciberatacantes en la dark web, en la deep web, hay mucha información disponible. Entonces, tal como mencionas, la situación disruptiva que existe en el mercado ha obligado a muchas personas a cambiar. Entonces, este enfoque que llamas ecosistemas innovadores es de suma importancia porque permite hacer el salto a lo que podríamos llamar como una nueva realidad en el campo de la seguridad de la información y la auditoría de tecnología. Obviamente, comparto totalmente y te agradezco tu aporte, Yusuf. Para mí es fundamental porque siempre estamos corriendo detrás del error o detrás de la norma. Y en realidad es algo, nosotros ajustamos una norma a partir de un recambio de tecnología. En realidad sabemos cuáles son los cambios de tecnología que se van a producir de acá a un año, de acá a 2 años, a 3 años. Y hay equipos de gente que se dedican a investigarlos. Ahora, creo que muchas de las normas
que cuentan con periodos de actualización muy largos para los periodos de renovación de tecnología. Tendrían que ser un poco más dinámicos y ser un poquito más proactivos en el sentido de tratar de reducir el impacto que representa un recambio de tecnología en función de la actualización de las normas. No, por ahí la generalidad te lleva más a que aquellas normas generales que vos decías, que por ahí la ISO, que hacías mención, que nos llevan por la periferia de lo que realmente requiere, nos obliga a los auditores y a la gente de seguridad a ser proactivos en el sentido de entender y hacer el puente entre la tecnología y lo operativo, ¿sí? Cómo segurizar algo operativo o cómo controlar algo operativo. Pero aquellas que no tienen tanto cambio o que en realidad están agregando estándares ajenos, que no siempre están agregados de la mejor manera, nos dejan pedaleando en el aire porque vos vas a auditar, me ha pasado personalmente, vas a auditar a alguien que no construyó su solución con los mismos estándares. Construyó su solución a partir de las buenas prácticas del proveedor del hardware. Entonces, muchas veces los productores de hardware no están parados sobre COVID o sobre ISO y van a hacer parches que van a venir con posterioridad cuando se descubran las falencias o el mercado los obligue a determinados ajustes, ¿sí? Que son los parches tan mentados que vienen corriéndose con mucho tiempo y que, digamos, muchas veces arreglan y otras veces no tan bien arreglos. Pero que en realidad habría que ir pisándole un poco más de cerca los talones a los recambios de tecnología. ¿Se entiende? Fíjate algo, Walter, sí, fíjate algo que, por ejemplo, hay normas, por ejemplo, hay una norma muy famosa que es la norma de respuesta ante incidentes, que no es tan reciente. Me parece que la última versión, si no me equivoco, es del 2017 o 2018. Entonces, muchas veces la tecnología avanza mucho más rápido que las normas que salen al mercado. Porque, por ejemplo, hay estándares de la NIS que no son ni siquiera del 2019. Algunos creo que son del 2016, si no me equivoco. 2016, 2017. Y sin embargo, esa es lo que hay hoy por hoy. Y eso es lo que hay que utilizar. Y muchas veces tú te das cuenta que en el mercado hay incluso tecnologías, hay tecnologías nuevas que ni siquiera esas normas las contemplan. Entonces, cuando no están en la norma, un auditor, muchas veces, si es esos auditores que solamente leen textualmente algo y no tienen conocimiento porque no han estado en campo, sino que solamente agarran un libro y empiezan a leer lo que está ahí, posiblemente incluso están auditando hasta por debajo de tecnologías que ya existan. Porque muchas veces un auditor te va a preguntar algo y tú le vas a decir, no, yo tengo esta tecnología, y el auditor puede quedar para atrás, no, pero es que no conozco, ¿de qué se trata? Explícame. ¿O cómo cumplís esto? Es Sí, pero la correcto. tecnología no me deja cumplirlo. Ah, bueno, no sé, acá dice la norma que lo tenés que cumplir. Pero la tecnología está tan limitada en ese punto que no me deja cumplirlo. Ha pasado, por ejemplo, con muchas versiones de sistemas operativos que, por ejemplo, por darte una mención, no podía controlarse al superusuario. Durante años estuvo sin poderse controlar el superusuario y, sin embargo, era el dueño de toda la instalación y no se lo podía controlar. ¿Sí? Correcto. Entonces, era una falencia de la tecnología que nunca se le había prestado importancia. O, por ejemplo, otros estándares que ya prevén que dentro de 4 años va a tener la segunda revisión. Una barbaridad, porque en 4 años tenés por lo menos 3 recambios de tecnología. Es correcto, así es. Estamos claros. O actuamos en forma espasmódica, o sea, pasó esto y después salimos a apagar el incendio. Y no es así, tenemos que ser proactivos, tenemos que ser previsores. Tenemos muchas herramientas que nos permiten hoy, a partir de la formación de recursos humanos o de humanos con recursos, de la formación de equipos de trabajo multidisciplinarios, de hacer un replanteo de la filosofía de cómo entender las normas y cómo repensar esos ecosistemas para poder abordar mejor tanto la tarea del auditor como la tarea del agente de seguridad, que no quedamos sentados. Sí, yo creo, Walter, que estamos ya sobre el tiempo. Si podemos acelerar un Bien, poquito para poder cumplir con ya el tiempo estamos. que tenemos asignado. ¿Listo? Ya estamos. Más que nada, lo último que te quería agregar, que me parece fundamental, que el auditor se dé cuenta del rol que cumple, lo tenga bien en claro y que
piense en que su aporte tiene que ser importante para la empresa, no punitivo. Se pasó el tema de ser punitivo en una tarea de auditoría. Era más que nada eso lo que quería mencionar. Genial, genial. En verdad que creo que toda esta información que has estado compartiendo, Walter, es de sumo valor para todas las personas que se están preparando para pasar por estos nuevos procesos de auditoría que se avecinan para el 2021. Sabemos que el 2021 es un año donde muchas empresas van a tratar de ponerse operativas nuevamente, de reactivar áreas que quizás estuvieron cerradas durante este tiempo de pandemia, donde vemos un 2021 que se ve con esperanza, ¿verdad?, de que las cosas mejoren y que la economía va a mover un poco más las empresas. Sabemos muy bien que eso va a traer más auditorías. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, Walter, es que parece que la tecnología avanza más rápido que la capacidad que tienen estas normas y estos estándares de ponerse al día con esos avances. ¿Qué crees tú que podría hacer estas organizaciones o este tipo de instituciones que ponen estas normas o empresas que ponen estos estándares para buscar la manera de ponerse más al día con la tecnología? Esa sería una pregunta para terminar. Y la segunda, ¿qué le podrías decir a estos nuevos auditores novatos que están experimentando el rush de estar en una auditoría de tecnología de la información? Ok, vamos por la primera. Yo creo que es un proceso que tiene que ir de abajo para arriba, que ese proceso de abajo para arriba tiene que estar primero basado en esos puentes que tenemos que crear entre los auditores y los auditados, no solamente de lo operativo, sino también de lo normativo, y que esas normas tienen que ir en forma ascendente, que las instituciones, yendo de arriba para abajo, las instituciones encargadas de la actualización de esos procesos o de esos estándares, tienen que ser más dinámicas y tienen que estar más vinculadas a lo que en realidad pasa con las innovaciones tecnológicas, no estar disociadas como cuestiones administrativas. Son totalmente orientadas y tienen que trabajar en forma colaborativa con las empresas proveedoras de tecnología. Si no, siempre vamos al parecer hay una brecha que debe cerrarse. Para mí, deben trabajar en forma colaborativa. Si no, de esto no vamos a salir. Ahora, con los futuros auditores, para mí tendrían que ser un consejo, ¿no? Obviamente, de un señor que peina canas. Ser honestos con el saber, ¿sí? Y humildes con el actuar. Eso es básico. Una palabra muy sabia de parte de Walter. Y fundamentalmente... Ser honesto con el saber. Y humilde con el actuar. Me llevo a esa, Walter. Muchas gracias, Walter, en verdad. Vamos a poner en tu slide, si nos compartes la información tuya para que podamos transmitirle, para que tenga manera nuestra audiencia de conectarse contigo. Ahí pueden ver en la parte inferior mano derecha está el correo de él, está el LinkedIn, hay WhatsApp también. Y Walter también tiene Instagram, así que pueden seguirlo en todas estas redes sociales para conocer un poco más de todo el trabajo que él hace. Y bueno, pues seguramente Walter, si recibe un mensaje de ustedes, seguro se lo responderá. Es una persona que está muy dispuesta a ayudar a todos los profesionales en este sector. Así que bueno, le damos muchas gracias también a Yusuf. Listo, gracias. No, ha sido un conversatorio muy interesante, muy bien relacionado con la situación actual, y gracias Hugo, gracias Walter por estar junto en este conversatorio. Entonces hemos terminado, amigos. Le damos muchas gracias por su atención, el tiempo que han estado aquí, y esperamos que en la próxima ocasión también podamos contar con ustedes. Que tengan un excelente día. Excelente día. Gracias por ustedes. Sí, gracias por el tiempo. Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego.